Entonces, empecemos. Sí. Ya. Antes de empezar bien con la clase, charlábamos con el grupo anterior de que, y con otro grupo más, de que veían que la clase no era muy amena, ¿no es cierto? Que hay mucho por hablar, demasiado por hablar, la verdad. Y que me sugerían de que les mostrara algún video, algo para que lo despierten, ¿no? Porque casi una hora de con bla, 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 se deben dormir con mi melodiosa voz. ¿Ustedes qué opinan? Está bien así, doctora. No ¿Sí? necesita cambiar nada, está bien. Ya. Voy a tratar de mostrarle algún video entre medio. Lo que pasa es que con estas clases, las primeras, eh, necesito explicarles bien, sobre todo con esta que es el primer grupo farmacológico que vamos a ver. Y con este grupo ya ustedes van a ver cómo es lo que deben estudiar a los fármacos en sí. Ya vimos toda la fase introductoria, que si ustedes se fijaron en sus libros son 23 capítulos, ¿no? Lo hemos resumido en 3 clases. Bueno, de ahora en adelante a los fármacos los van a estudiar como vamos a ver ahora. Primero es un grupo y dentro de ese grupo ya están las diferentes clases según su origen químico, ¿ya? Y como vamos a ver esto, van a estudiar de aquí en adelante todos los fármacos. Entonces ya esta es su base y de aquí en adelante ya vamos a hacerlo ya un poco más dinámico, pero no podíamos hacer más nada porque primero necesitan tener la base para que ustedes ya puedan empezar a caminar solos, ¿no? Y a ser más administradores de su tiempo. Así que, bueno, vamos a empezar porque este grupo de los AINES es larguito. Y primero déjenme aquí que tengo que grabar. Siempre me olvido de grabar, Dios mío. A ver, vamos a ver. Según yo le doy grabar y a veces no graba. Un ratito, por favor. Que me avise que está grabando esto. ¿Ves? Se detuvo de la nada. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un ratito, por favor. No quiere empezar a grabar, no sé qué pasa. Y ya me han observado eso. Yo le doy grabar y no sé por qué se detiene. Un ratito, porfa. Ya. Ok, ahora sí. Ya está. Bien. Bueno, dijimos que hoy empezábamos con nuestro primer grupo terapéutico, que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Si vamos a empezar a hablar de antiinflamatorio, primero tenemos que conocer qué es una inflamación, ¿no? Y para eso tenemos que reconocer que la inflamación y el dolor están ligados entre sí y nos muestra una relación estrecha que tienen con nuestro sistema inmune.
La inflamación está asociada a los tejidos conjuntivos y con un proceso de inflamación lo que el cuerpo pretende es, primero, proteger la zona dañada, segundo, destruir gérmenes dañinos y tercero, reparar el tejido dañado. Es decir, que es un tipo de inmunidad innata e inespecífica con el que todas nuestras células nacen. ¿Cuáles pueden ser las causas para que aparezca una inflamación? Primero, presencia de organismos infecciosos como bacterias, virus, parásitos. Segundo, lesión del tejido por un corte, presencia de frío, exposiciones a radiaciones, al sol, al calor. Tercero, una alteración inmunitaria, presencia de alergias, celiaquías, artritis, esclerosis múltiple o lupus. Sobre todo, tengámosle ahorita mucha importancia al primero, la presencia de organismos infecciosos. Y entre ellos, mire, tenemos a los virus. Entonces, el coronavirus, que está ahorita de moda, es un causante de inflamación. Ahora vamos a ver que obviamente su presencia no es que se inflame todo el cuerpo, ¿no? Pero entendamos bien que inflamación no es siempre un corte o un golpe, sino exposiciones a temperaturas extremas y alteraciones inmunitarias. ¿Ok? Que les quede bien claro eso. ¿Cuáles son los pasos de un proceso inflamatorio? Primero, la presencia de una lesión, de cualquiera de las tres que vimos. ¿Qué hace? Que rompe una barrera. ¿Qué barrera? La célula, la membrana de la célula. Segundo, una vez que esa célula está dañada, una vez que se rompe, vacía su contenido. Tercero, al mismo tiempo se producen las citoquinas. ¿Quiénes son estas citoquinas? Pues ahorita vamos a ver. Estas citoquinas van a regular la función celular. Cuarto, se vierten al mismo tiempo, obviamente, se vierten al exterior los TAMs. ¿Quiénes son? Patrones moleculares asociados a la lesión. Esto es por sus en inglés, ¿ok? Pero todos estos son patrones moleculares asociados a la lesión, lo cual llama a nuestras células de defensa, a nuestros guerreros de primera orden, llaman a los mastocitos, a los linfocitos. Quinto, se liberan histaminas, serotoninas, prostaglandinas. ¿Qué son estas sustancias? Pues son nuestras citoquinas. Sexto, desencadenan una vasodilatación y una extravasación celular. Entonces, con la vasodilatación empieza la hiperemia. Aumenta la permeabilidad vascular y con esto decimos que aparecen los tres signos que nosotros vemos de la inflamación. Hiperemia, o sea, el aumento de la temperatura, inflamación, que está hinchado, y dolor, el ayayay, ¿no es cierto? Entonces, en este dibujito tenemos aquí una representación gráfica de lo que estamos hablando, una barrera, en este caso nuestra piel, que es acechada por una espina, una aguja, una garra, lo que ustedes quieran, y rompe nuestro tejido, por lo tanto rompe la pared celular, lo que estaba dentro de la célula se vacía al exterior e inmediatamente aparecen los soldaditos, los mastocitos, los fagocitos, los linfocitos, y al mismo tiempo que se va rompiendo esa membrana de la célula, se liberan las prostaglandinas, los leucotrienos, histaminas, prostaglandinas, que son nuestras citoquinas. Y todo eso manda un mensaje a nuestro cerebro indicando de que hay
en un lugar una lesión indica que hay dolor. Y entonces empieza el proceso inflamatorio. Entonces todo lo que ustedes ven y sienten es lo que ha ocurrido con la célula. Bien, entonces dijimos de que aparecen unas citoquinas. Estas citoquinas son las mediadoras del proceso inflamatorio. ¿Y de dónde salen? Estas se derivan del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, ¿dónde se encuentra? En la pared celular, está almacenado en los fosfolípidos de la membrana celular. Y solamente se va a formar cuando hayan los estímulos que habíamos mencionado. Esos estímulos dijimos que podían ser frío, calor, presencia de virus, de bacterias, sistema inmune, y ahí intervienen nuestros estímulos químicos, que son los neurotransmisores. La estructura química del ácido araquidónico es un anillo ciclopentano con 2 cadenas laterales de carbono. Una vez que ese ácido araquidónico ha sido hidrolizado, es decir, se ha formado, ocurre otras reacciones que se llaman ruta cíclica o ruta lineal. La ruta cíclica, donde se obtiene por resultado la formación de las prostaglandinas y tromboxano, y la otra ruta lineal, donde resultan los hidroxiácidos y los leucotrienos. Ahorita vamos a ver un esquemita. Vemos que acá está representado lo que decíamos. Esta es la membrana celular, está compuesta por fosfolípidos. Ante un agente, algún virus, bacteria o algún traumatismo o algún sistema inmune, esta barrera resulta dañada, se rompe, y en esa fracción de segundo, ¿qué pasa con estos fosfolípidos? Son hidrolizados por unas enzimas que se llaman fosfolipasas. Existen la fosfolipasa A, la fosfolipasa B, y por resultado nos dan el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, cuando es oxidado por la ciclooxigenasa que ya habíamos conocido, ¿se acuerdan? Van a resultar la formación de las prostaglandinas. Estas oxigenasas son de 2 tipos, 2 isómeros se llaman, o 2 isoenzimas. Se conocen como la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Cuando estas se ponen en campaña para trabajar, nos originan a nuestras prostaglandinas. Entonces, acá otra vez el mismo ácido araquidónico, y aquí. Este ácido araquidónico, cuando empiezan a trabajar las ciclooxigenasas 1 o 2, nos van a formar con la ciclooxigenasa 1 las prostaglandinas o tromboxano, y con la oxigenasa 2 otras prostaglandinas más los leucotrienos, si es que en este proceso interviene otra enzima que es la lipooxidasa. Estas isoformas, estas isoenzimas, la ciclooxigenasa 1 se la llama enzima constitutiva porque está presente en todas las células. Ya viene, va a estar ahí siempre porque tienen una función de mantenimiento, de mantener a las células, de protegerlas y de repararlas cuando sufren un daño. En cambio, la ciclooxigenasa 2, esa es casi indetectable. ¿Por qué? Porque solamente aparece cuando, bajo las circunstancias
patológicas que ya habíamos visto y duran muy poquito, no se quedan permanentemente, ¿ok? Acá tenemos a la isoforma COX-1, se llama isoforma COX-2, y aquí un esquemita de la cascada del ácido araquidónico se llama, o cómo se forma y qué es lo que nos proporciona. Entonces volvemos a repetir de que en nuestra membrana celular hay unos fosfolípidos. Este ácido eicosanoide forma parte de esos fosfolípidos y que por acción de las enzimas fosfolipasa, se llaman, nos dan el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, como tal, no nos sirve si no empiezan a trabajar sobre él, es decir, a iniciar un proceso de oxidación, dos enzimas, la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Esta ciclooxigenasa 1, repetimos que se encuentra en todos los tejidos, es decir, en todas las células, porque tienen una función de mantenimiento. Su principal función dentro del mantenimiento es ofrecer protección gástrica y la de reparación celular. Y la COX-2, decimos que se temprana y masivamente cuando hay células dañadas o inflamadas. Muy bien. Entonces, volvemos a repetir que ese ácido araquidónico solo se va a liberar ante los estímulos físicos, químicos o mecánicos que ya vimos, que va a sufrir un metabolismo por una ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, y también por unas lipoxigenasas. Cuando el metabolismo se daba por la ciclooxigenasa, nos daba los prostanoides, que eran las prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, y cuando actúa la lipoxigenasa, nos dan los leucotrienos y lipoxina. También tenemos una acción por parte de las enzimas del citocromo P450, pero esas no las vamos a tomar en cuenta ahora para los AINE, solamente a la ciclooxigenasa, ¿ok? Entonces, todo esto que nos da aquí, prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, son nuestros autacoides, o también conocidos como eicosacoides. ¿Quiénes son estos autacoides? Entonces, si le vamos a dar una definición, son mediadores químicos de la inflamación que se sintetizan y liberan según la demanda y están por periodos cortos. Intervienen en la regulación visceral junto con el sistema nervioso autónomo, gracias a la función de los neurotransmisores. Estas aminas autacoides, ¿quiénes son? Son la histamina y serotonina, los neurotransmisores colinérgicos o adrenérgicos, la bradiquina, calidina y bradiquina, salicilatos, glicocorticoides y los eicosanoides. Todas tienen una función. La histamina y serotonina son encargadas de los efectos vasodilatadores y vasoconstrictores. Nuestros neurotransmisores, obviamente, de transmitir, ¿quiénes son? La acetilcolina, la norepinefrina. La bradiquinina son vasodilatadores liberados por la presencia del mastocito y los responsables de la anafilaxia, es decir, de las alergias violentas. La calidina y bradiquina son importantes para la coagulación sanguínea, la fibrinólisis, aumentan la permeabilidad capilar, responsables de la vasodilatación y contracciones repetidas del músculo liso. Y los salicilatos y glucocorticoides son los que inhiben a esas quininas.
evitando la activación de la calcreína, que es otra enzima, y a nuestros eicosanoides. Nuestros eicosanoides son una clase de autacoides que tienen una acción autocrina, es decir, que las sustancias que se producen solo afectan a la misma célula que las produce, no afecta a las células de otros órganos. Son mediadores lipídicos de la inflamación y de las reacciones de hipersensibilidad. Son derivadas del ácido araquidónico, estamos repitiendo ahí, y ya vimos que era especialmente del ácido eiconozoides que se almacena en la membrana celular y que estos ácidos se ven, están en buena proporción cuando están favorecidos por las dietas ricas en vegetales, carnes rojas y pescado. Químicamente, estos eicosanoides tienen 20 átomos de carbono, de ahí el nombre de eico. ¿Quiénes son? Las prostaglandinas, los tromboxanos, la prostaciclina, los leucotrienos y las lipoxinas. Todo eso son nuestros eicosanoides. ¿Y de dónde son sintetizados? Del ácido araquidónico, principalmente. Ok, en este cuadro entonces tenemos resumido todo el mecanismo. Tenemos que este ácido araquidónico se va a formar gracias a la fosfolipasa de los fosfolípidos presentes en la membrana celular. Y que por acción de la ciclooxigenasa 1 y 2, vamos a tener por resultado la formación de las prostaglandinas, de la prostaciclina y los tromboxanos. De ahora en adelante ya no vamos a llamar ciclooxigenasa 1 ni ciclooxigenasa 2. Las vamos a llamar COX-1 y COX-2. Ahora, si este ácido araquidónico es hidrolizado por una lipooxigenasa, es decir, otra enzima diferente a las ciclooxigenasas, vamos a obtener a nuestros leucotrienos. Entonces, estas prostaglandinas, tromboxano, prostaciclina y prostaglandinas, van a ser las responsables de la inflamación, del dolor y de la fiebre. Acá otro esquemita, aunque está en inglés, que muestran que la prostaciclina y el tromboxano y las prostaglandinas son las que van a causar nuestra vasodilatación, la inhibición de la agregación plaquetaria, que está en inglés, las prostaglandinas de la vasodilatación y de la aparición del edema, y los tromboxanos producen una vasoconstricción y también son promotores de la agregación plaquetaria. En cambio, la lipoxigenasa, que nos da como resultado a los leucotrienos, son los responsables de la vasoconstricción, del broncoespasmo y del incremento de la permeabilidad celular. Ok, entonces hasta ahí vamos bien, van entendiendo cómo va ocurriendo el paso de la inflamación. ¿Sí? Sí, Sí, hasta ahí vamos bien, ya. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de estas prostaglandinas? Relajan el músculo liso, son poderosos vasodilatadores e inhiben la agregación plaquetaria, pueden activar la actividad uterina y también responsables de la vasoconstricción. Su composición química dice que tienen 20 carbonos con un anillo de 5 carbonos. Y repetimos otra vez sus principales acciones de broncoconstricción, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Bien, dijimos que estaban presentes las COX-1
en todas las células, ¿sí? Entonces veamos cuáles son sus funciones según su ubicación. En el tracto gastrointestinal, las prostaglandinas, hay diferentes prostaglandinas, ¿ok? PGE2, PG12, pero están determinadas por la terminación de su composición química. Pero en la realidad las vamos a llamar solo prostaglandinas, PG. A nivel del tracto gastrointestinal, disminuyen la producción de ácido gástrico, de ahí que sea su función gastroprotectora. Mantienen un flujo sanguíneo en la mucosa, aumentan la producción de moco, ofrecen vasodilatación en la mucosa gástrica, regulan el cambio y la reparación celular, y la que está presente es la COX-1 en el estómago. En el riñón tenemos que controlan la liberación de renina, ofrecen el tono vascular, como con la vasodilatación de las arteriolas intrarrenales y aferentes, es decir, para mantener una estabilidad en el sistema de sodio. Controlan la función tubular, ofreciendo una hemostasia, agua y sodio. La prostaciclina, una de las prostaglandinas, es la que va a evitar, la responsable de evitar la vasoconstricción de las arteriolas renales y la excreción de agua y cloruro de sodio. En el sistema nervioso también son también parte de la responsable del sueño, de la fiebre. Ya vimos que ante su presencia hay hiperemia, por lo tanto puede haber fiebre que se transmite la información a nuestro cerebro. Por eso aquí está especificado la citoquina, son las sustancias químicas que en su calidad de pirógenos endógenos estimulan a los nervios periféricos, y por eso nuestro cerebro sabe que hay fiebre. En los órganos de la reproducción también están presentes, en el miometrio, en las membranas fetales, en el cordón umbilical. La COX-2 aparece cuando hay trabajo de parto. La COX-1 y la COX-2 son las responsables de la implantación, la angiogénesis y formación de placenta. Y la COX-2 también vuelve a aparecer en la fase luteínica del dolor. A nivel de los pulmones, la COX-2 está presente en el epitelio, en el músculo liso, en las vías aéreas, y su efecto es broncoprotector. De ahí la importancia de conocer bien cuándo y dónde aparecen estas citoquinas, porque también son las que ahora están ayudando a identificar todos los problemas que trae la presencia del coronavirus en las vías aéreas. Entonces están también usando terapias para disminuir esta COX-2 y disminuir la inflamación, que uno de los problemas es la inflamación que se causa a nivel pulmonar. Entonces también están entrando algunos antiinflamatorios en el proceso de buscar terapias adecuadas para poder combatir el coronavirus. ¿Ven qué importante? Bueno, entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Para que vamos ahora a pasar a los AINES. ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Todo bien, doctor. Todo bien, ok. Bueno, sé que es muy teórico, pero por favor, aguántenme esta clase más, porque de aquí ya van a ustedes a arrancar solitos. Ok, entonces entramos a los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Antiinflamatorios no esteroideos. Que todo este grupo tiene las mismas acciones farmacológicas. Son analgésicos, son antitérmicos, son antiinflamatorios y son antiagregantes plaquetarios.
Estos AINES son el grupo terapéutico más utilizado a nivel mundial. Solamente en Estados Unidos se registraron en un año 70 millones de prescripciones. Imagínense. Y a nivel mundial se cree que se despachan unas 216 millones de prescripciones diarias. La mayoría de estos AINES son ácidos orgánicos. Ahora, ¿por qué se los clasifica en AINES? Porque tienen actividad terapéutica y reacciones adversas similares. Sus composiciones químicas son diferentes, pero sus actividades terapéuticas y sus reacciones adversas son similares. Por eso están en este grupo. Si analizamos el mecanismo de acción de los AINES, o sea, de todos en general, decimos que inhiben de manera no selectiva la actividad enzimática de ambas enzimas, de la COX-1 y de la COX-2. Hay algunos que inhiben de manera irreversible a ambas COX. Un ejemplo es el ácido acetil salicílico. Pero hay otros fármacos que tienen una selectividad preferente solo por la COX-2. ¿Quiénes son? Un ejemplo, nabutenona, meloxicam y los COX-CYP se llaman. Entonces, decimos, ya habíamos analizado cómo ocurre el proceso de la inflamación. Era desde que partimos de la síntesis del ácido araquidónico. ¿Sí? Venía la gente, se rompía la membrana celular e inmediatamente se formaba el ácido araquidónico. Y por acción de las ciclooxigenasas, iban a desencadenar el proceso de la inflamación, del dolor, de la fiebre. Entonces, si yo administro un químico, es decir, un fármaco, que vaya a inhibir la acción de esta ciclooxigenasa, pues obviamente ya no va a haber ni COX-1 ni COX-2 que me vayan a producir prostaglandinas que son las responsables de la inflamación, del dolor y de la fiebre. Entonces, si no hay, pues obviamente va a desaparecer la inflamación, va a disminuir el dolor y va a disminuir la fiebre. Pero también la COX-1, que tenía una función gastroprotectora, no va a estar. Por lo tanto, tampoco va a haber gastroprotección, tampoco va a haber vasodilatación, ni tampoco va a haber reproducción celular. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Entendieron cómo trabajan los AINES? ¿Sí? ¿Alguien, por favor, que esté despierto? ¿Puede repetir, por favor? Ya, a ver. Dijimos que cuando venía la agresión a la célula por una pinchada, por un corte, por exposición al frío o al calor, por la presencia de un virus, de una bacteria, de un hongo, se llegaba a romper esa pared celular. E inmediatamente, ¿qué se hacía? Se formaba el ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico, que era hidrolizado por una ciclooxigenasa, formaba las ciclooxigenasas, dependiendo de qué ciclooxigenasa, formaba las prostaglandinas, que eran las responsables de que aparezca la inflamación, el dolor y la fiebre. Y de también ofrecer gastroprotección, vasodilatación y reproducción a las células, porque estas están presentes en todas las células, pero estas solo aparecen temporalmente cuando hay el daño hacia la membrana celular. Entonces,
Si yo administro un químico, un fármaco que me vaya a inhibir la acción que es lo que hacen estas ciclooxigenasas, la 1 y la 2, de producir prostaglandina, es decir, inhibo la ciclooxigenasa para inhibir la producción de prostaglandinas, pues ya no voy a tener ni inflamación, ni dolor, ni fiebre. Pero tampoco va a haber gastroprotección, ni vasodilatación, ni reproducción celular. ¿Se entendió eso hasta ahí? ¿Ahora? ¿Cómo actúa? Sí, bien. Entonces, estamos viendo, con esto, recalquemos que, ¿se acuerdan cuando vimos y dijimos que un fármaco siempre va a traer reacciones adversas? Siempre, nunca va a ser administrar algo y que no dañe algo. Pues bueno, esta es una de las explicaciones. ¿Por qué la administración de un fármaco nos está trayendo un efecto terapéutico de antiinflamatorio, de analgésico y antipirético, pero también nos trae un efecto adverso de que no hay protección en el estómago, no hay vasodilatación, ni va a haber reproducción celular? ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos entendiendo y lo que habíamos visto ya en farmacia. Hablemos ahora de esta acción de inhibición a las ciclooxigenasas. ¿Cuáles eran entonces las acciones de los AINES? Analgesia. Su poder de analgesia de los AINES es solo de leve a moderado, no más. ¿Cómo? Por inhibición de la síntesis de prostaglandinas producidas por la lesión tisular, lo que acabamos de ver, ¿sí? Su acción farmacológica como antipirética o antitérmica. Entonces ya vimos que su inhibición impide la formación de hiperemia, de fiebre. Ahora, inhibiendo a las prostaglandinas. Esas prostaglandinas son también las que mandan información al cerebro a través de su nociceptor, el que tenemos en cada célula, al centro del regulador de la temperatura en el hipotálamo, indicando de que hay fiebre. Le estamos diciendo al cerebro, hay fiebre en alguna parte. Entonces, de ahí que al no haber prostaglandina, pues ya no hay vasodilatación y por lo tanto no hay fiebre. Su acción antiinflamatoria, también inhibiendo las prostaglandinas que se forman cuando se daña el tejido, porque vimos que había permeabilidad vascular, ¿no ve? Entonces salía ese líquido al exterior, por eso se nos inflamaba la zona. Entonces, ¿cómo? Inhibiendo, obviamente, pues no las prostaglandinas, que son los mediadores de la inflamación. Ahora, inhibe la agregación plaquetaria. Al inhibir la agregación plaquetaria, es decir, la formación de las plaquetas, obviamente se va a prolongar el tiempo de sangría. Lo rescatable de esta acción es que es reversible, es decir, que el efecto dura mientras están tomando el AINE, pero dejan de tomar y la acción antiplaquetaria cesa. Solamente que en algunos se puede mantener esa acción por unos cuantos días más, como en el caso del ácido acetil salicílico. Ya cuando veamos cada uno de ellos, ya vamos a hablar específicamente. Ahora, veamos este cuadrito resumen. Aquí tenemos a los grupos químicos que conforman parte de los AINES. Cada grupo químico tiene sus diferentes compuestos. Pero nos interesa determinar de cada uno los valores que nos dan la farmacocinética de la vida media plasmática, del tiempo para alcanzar la concentración máxima y de las dosis diarias que son recomendadas.
Entonces, una vez que se clasifican estos fármacos, que ya tenemos estos valores de vida media plasmática, estos nos van a ayudar a determinar cuál de todo es el que más tiempo permanezca con su efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Entonces, si analizamos de todo esto, ahorita vamos a ver acá, esto nos va a ayudar a determinar lo siguiente. Nos va a ayudar a clasificarlo en los que tengan una vida media corta y los que tienen una vida media larga. En este caso, los que tienen vida media corta son la aspirina, diclofenaco, etodolaco, el ácido flufenámico, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, tolmetina. Y los que tienen vida media larga, diflunisal, naproxeno, nabutenona, fenilbutazona, sulindac, tenoxicam, piroxicam, osaprocin. Tomemos un ejemplo. Vamos a volver atrás al cuadro. Vamos a tomar el diclofenaco, los que tienen vida media corta, y el naproxeno, los que tienen vida media larga. Nos volvemos atrás al cuadro y busquemos. Busquemos el diclofenaco. Diclofenaco, sódico, una vida media plasmática de 1 a 2 horas. Y el naproxeno tiene una vida plasmática de 12 a 15 horas. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor en cuanto a que va a estar actuando durante mayor tiempo en el organismo? Pues un naproxeno, ¿no es cierto? Bueno, así es como se determinan los que tienen vida media corta y vida media larga. Y así ustedes los clasifican, ¿ok? Tienen que analizar uno por uno, obviamente. Sigamos hablando de su farmacocinética. Obviamente los AINES son muy liposolubles, lo cual nos lleva a que tengan una buena biodisponibilidad. Tienen una buena unión a las proteínas plasmáticas, a la albúmina. Y recordemos que habíamos visto en farmacocinética que la absorción se veía en algunos casos limitada, en otros casos favorecida por la presencia de alimentos. Bueno, los AINES, dijimos, siempre se deben administrar en presencia de alimentos, en el estómago, ¿ok? Siempre. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que ejercen una lesión sobre el estómago. Entonces, vía oral se deben administrar con alimentos. Su metabolismo hepático es mayormente hepático, con un importante efecto del primer paso, con una importante acción de las enzimas del citocromo P450, y este paso de su metabolismo es lo que nos ayuda a determinar lo que vimos de vida media corta y vida media larga. Entonces, en esa clasificación de cómo ocurre ese metabolismo, tenemos que los de vida media corta, es decir, los que tengan una vida media menor a 6 horas, eran la aspirina, el diclofenaco, el etodolaco, el fenoprofeno, ibuprofeno, endometacina y ketoprofeno. Los de vida media larga son los que tienen una duración en el organismo, permanecen en el organismo por más de 10 horas. Entonces, ¿a quiénes estaban? Nabumetona, naproxeno, fenilbutazona, piroxicam y sulindac. Ahora, entre estos dos, en un rango entre 6 y 10 horas, estaban el diflunisal, fenoprofeno y captofeno. Pero estos no tienen ahorita uso en el ámbito médico. Entonces, nos vamos a basar en los que tienen uso en el ámbito médico ahora, ¿ok? Los de vida media corta y los de vida media larga. Su principal excreción es renal, con metabolitos inactivos, pero hay algunos que nos dan metabolitos activos y que son ligeramente tóxicos. También tienen una excreción hepática importante, como la indometacina y el sulindac. Bien, ahora veamos cómo se clasifican
Se clasifican según su grupo químico, ¿ok? Entonces vamos a tener a los que son ácidos y a los no ácidos. Del grupo de los ácidos tenemos al ácido salicílico, al ácido enólico, y fíjense que este ácido enólico tiene su subgrupo. Todo esto estos nombres vienen determinados por sus composiciones químicas, ¿ok? Por ejemplo, el ácido salicílico tiene varios compuestos, pero el fármaco prototipo para que vayamos entrando en ambiente, vamos a mencionar al ácido acetil salicílico. De los ácidos enólicos, al subgrupo de las pirazolonas, tenemos al metamisol o dipirona, también se lo llama. Del ácidos enólicos pirazolidinonas, tenemos a la fenilbutazona. De los oxicam al piroxicam y meloxicam. Del grupo de los ácidos acéticos tenemos al grupo indolacético, a la indometacina, del pirrolacético al ketorolaco, del fenilacético al diclofenaco y del piroindolacético al etodolaco. Y de los ácidos propiónicos al naproxeno, del ácido antralínico al ácido mefenámico y del ácido nicotínico a la clonixina. De los no ácidos tenemos a las sulfonilidas, la nimesulida, de las alcalonas a la nabumetona, de los paraminofenoles al paracetamol. Aquí vamos a incluir a un grupo más que son los COX-IP, que son los inhibidores selectivos de la COX-2, porque todos estos que vimos acá no son selectivos de la COX-2. Solo los COX-IP son los preferentemente selectivos de la COX-2. ¿Y quiénes son? Son las sulfonamidas y su representante es el celecoxib. Tiene estos otros, ahí existen, parecoxib, lumiracoxib, pero no se usan. El que se usa es el celecoxib. ¿Ok? Entonces, vimos aquí la clasificación anterior, ahora y vimos un representante por grupo. Y yo les dije de que había más de uno en un grupo. Así, los salicilatos están ahí dentro de ese grupo, el ácido acetilsalicílico, el acetilcilato de lisina, difunisal y el salicilato sódico. De los paraminofenoles está solo el paracetamol. De la pirazolona está el metamisol, fenilbutazona, oxipizona, azapropazona, penipropazona. Fíjense que tienen sus nombres mucha relación con su mamá, ¿no? Con la solona terminan que la mayoría en zona, acá zona. Entonces de ahí viene su grupo químico. Derivados del ácido propiónico tenemos al ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, pluriprofeno, fenoprofeno. Todos estos inhiben a la COX, pero no son selectivos por la COX-1 o por la COX-2. Pueden inhibir a una o a las dos. ¿Okay? Tenemos a los derivados del ácido acético, la indometacina, el ketorolaco, diclofenaco, a los derivados del ácido antranílico, el ácido menfenámico, ácido flufenámico, ácido mefenámico, y de los oxicam al piroxicam, lornoxicam, droxicam. De los derivados del ácido nicotínico a la clonixina y la isomixina. Bien, ahora, ya que los conocemos ahora quiénes son, volvamos a recalcar las 4 acciones importantes de los AINES, de todos esos que acabamos de ver. Su actividad analgésica, su actividad antiinflamatoria, su actividad antitérmica y su actividad como antiagregante plaquetario.
pero no todos tienen el mismo grado de acción para cada una de estas 4. No quiere decir que todos son igualitos para los 4, no. Un ejemplo, la actividad analgésica dijimos que iba de leve a moderada, es decir, que no llega a ser tan superior como es de los opiáceos, ¿ok? Su mayor potencia analgésica, ¿quiénes la tienen? El ketorolaco y el metamizol, seguido por el ácido acetilsalicílico y terminando con el paracetamol. Su actividad antiinflamatoria, que está dada por la actividad inhibitoria de esa ciclooxigenasa, viene dada en primer lugar por la indometacina, la fenilbutazona, el naproxeno y el ácido acetilsalicílico. Su acción antitérmica o antipirética, como le podamos llamar, es decir, va a venir dada cuando la temperatura